Les habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy comenzamos con las noticias como siempre, haciendo cafecito un poquito más tarde. No lo pude hacer esta mañana. Generalmente cuando no puedo hacerlo en la mañana no lo hago, pero hay demasiadas noticias de las cuales quiero hablarles, así que vamos a comenzar. La Corte Suprema va a revisar en junio esta demanda del otro lado, una ONG que demandó a la administración de Obama en su momento, después de Donald Trump en la primera administración, cuando se implementó un sistema que no permitía el procesamiento de asilados en la frontera. En pocas palabras, los oficiales, en una política ya conocida como metering, le decían al inmigrante que se presentaba en la frontera para pedir asilo que los cupos del día estaban ya agotados, que no podían recibirlos. Esta política llamada metering fue retada en las Cortes de Inmigración y en el Noveno Circuito, en las Cortes Federales y en el Noveno Circuito, y ahora va a ser escuchada por la Corte Suprema. Lo que se va a determinar aquí es si la Corte Suprema tiene la autoridad, si el gobierno federal, si la administración de Donald Trump tiene la autoridad de poder parar o pausar la implementación o la entrada en vigor de una ley pasada por el Congreso, que es la que autoriza que se le conceda asilo, y le exige al Ejecutivo y a la agencia que implementa la ley que lleve a cabo ciertas cosas, ciertos procesos para poder darle la oportunidad a un inmigrante que quiere pedir asilo en la frontera de que sea escuchado, que tenga una entrevista medio creíble, que pueda eventualmente meter su caso de asilo. En ningún momento el Congreso le ha dado la autorización a la administración de Donald Trump o cualquier otra administración o ejecutivo para que suspenda o diga esto estamos llenos, venga mañana. Así que va a ser bien interesante cuando la Corte tome una decisión en este caso, porque no va a resolver la demanda hay otra demanda más en contra de Trump, donde Trump simplemente está diciendo si entraste por frontera no puedes aplicar asilo, así de simple. Y eso también está siendo retado en este momento en las Cortes federales de los Estados Unidos, pero no es esta la demanda de la que estamos hablando en este momento. La demanda que se va a escuchar en la Corte Suprema en junio es simplemente la demanda del otro lado que habla de metering, ¿ok? Quería aclarar eso. Trump mantiene la prohibición indefinida de refugiados y congela los fondos para poder facilitar los programas de ayuda a refugiados que obtienen su estatus en otro país y son relocalizados a los Estados Unidos muchas veces por temas de unificación familiar. En pocas palabras, pasan por un proceso a través de la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas en otro país, en un centro en muchas instancias en algunos de estos campos de refugiados donde las Naciones Unidas lleva a cabo estos operativos donde se estudia los casos de las personas y se determina si esa persona es elegible para el estatus de refugiado bajo la Convención de Refugiados del 52. Entonces, bien importante esto, porque Donald Trump hasta ahora solamente ha estado dispuesto a darle estatus de refugiado a los surafricanos blancos que según la administración, son los únicos que están siendo perseguidos en los Estados Unidos y que requieren intervención inmediata de los Estados Unidos para salvaguardar su integridad personal. Entonces solamente, irónicamente, los blancos surafricanos son los únicos que en este momento pueden venir a los Estados Unidos con un estatus de refugiado. Esto se cuenta y no se cree, pero esa es un poco la realidad. Otra cosa que se cuenta y no se cree es las cosas que están pasando en Charlotte, Carolina del Norte. Muchos negocios cerrados. Continúa un poco las redadas del señor Bovino, el jefe de la Guardia Fronteriza, que sigue llevando a cabo redadas en Charlotte, Carolina del Norte, a pesar de que el mismo gobernador ha denunciado estos esfuerzos por parte de Bovino, de la Guardia Fronteriza, de ICE, de venir a estas comunidades que no tienen ningún problema con sus inmigrantes, que tienen índices muy bajos de criminalidad. El argumento que se hizo en Chicago, que tenían que ir los agentes de ICE por los altos índices de criminalidad, que según tenían algo que ver con los inmigrantes, de nuevo, fake news. Esto simplemente no es verdad, no está basado en data hayamos podido o el gobierno haya querido compartir con nosotros. Así que
Sin duda, no hay ningún tipo de basamento para poder decir que en Carolina del Norte, en Charlotte, se requería la presencia de tropas federales para poder llevar a cabo un operativo de seguridad, cuando en realidad los índices de criminalidad sí han bajado muchísimo, a pesar, diría muchos que apoyan la inmigración, de que hay un número importante de inmigrantes allí. La realidad es, y muchos inmigrantes conocen esta realidad, la mayoría de los inmigrantes no se meten en problemas, solamente unos pocos son los que nos dan mal nombre a todos, pero la realidad es que la mayoría de los inmigrantes obedecen las leyes, trabajan muy duro, pagan sus impuestos y de nuevo, cualquier intento de inventarse una narrativa donde los inmigrantes son todos criminales es simplemente una falsedad que tiene que ser denunciada por lo que es una vil mentira. En las preguntas que tenemos: abogado, creo que los casos de asilo pendientes después de la entrevista se están retrasando por la situación en Venezuela, como los buques de guerra en el Caribe, y que esperan un posible cambio de régimen para decidir. ¿Podría eso afectar las respuestas finales a las familias que ya tuvieron su entrevista? Dudo mucho que una intervención militar en los Estados Unidos vaya a impactar la decisión de un oficial de asilo que ya escuchó tu testimonio, que ya revisó tu evidencia. Se está tardando muchas veces UCIS en darte una decisión final en tu caso de asilo afirmativo. En algunas instancias se han tardado meses o años, hemos visto, y eso no es nuevo. Hay un número de casos donde lamentablemente estamos viendo que UCIS se está tardando muchísimo. Pero de nuevo, esto no tiene nada que ver con los buques de Venezuela. Yo opino que no tendría inferencia que haya una especie de intervención militar en Venezuela por parte de los Estados Unidos. Esto no necesariamente terminaría el estatus de refugiado de aquellos que ya ganaron asilo, ni tampoco, creo, afectaría a corto plazo a la mayoría de los venezolanos que ya presentaron sus casos de asilo. De nuevo, lo que una intervención militar de Estados Unidos haría en Venezuela no sería un cambio inmediato de todo. Tomaría años quizás para que se lleven a cabo operaciones de estabilización en Venezuela y se empiece poco a poco a cambiar la cultura política del país, a reconstruir el sector judicial, a reconstruir la economía. Esto no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, no importa cuántos países intervengan Venezuela. Así que dudo mucho que esto va a hacer imposible que un venezolano gane un asilo en Estados Unidos, por más que ya Nicolás Maduro no esté en el poder. Abogado, ya pagué el fee ayer, pero no he recibido recibo. ¿Qué debo hacer? Pues tienes que hablar con un abogado probablemente, porque no sé exactamente qué fue lo que hiciste, dónde lo pagaste. Así que alguien tiene que revisar para asegurarse que quizás seguiste el proceso adecuado. Quisiera saber si mi hermano, que es ciudadano americano, puede pedirme, y si en esa petición entraría mi esposa y mi hijo menor de edad. Tu hermano ciudadano te puede pedir, pero tú tienes que estar generalmente fuera de los Estados Unidos, o tienes que tener un estatus ya en Estados Unidos que te permite esperar 20 años, que es lo que se tarda esa aplicación. Muy probablemente tu hijo menor de edad va a cumplir 21 antes de que esa aplicación se apruebe, así que lamentablemente no creo que vaya a impactar la vida de tu hijo. Quizás la impacte la vida tuya. Una vez que tú te hagas residente, puede ser que lo puedas pedir, dependiendo de qué edad tenga en ese momento. Se tardaría lo que se va a tardar, pero tienes que hablar con un abogado para que te explique bien eso. Quisiera saber, yo fui quien aplicó al asilo y mi esposa, que es beneficiaria, fue quien aplicó a la visa EB2. Esto también afecta el momento de realizar un ajuste de estatus teniendo un asilo pendiente. Excelente pregunta. Quiero responder esto porque creo que ha habido muchísima controversia acerca de esto, y creo, a mi juicio, controversia sin necesidad, porque cualquier persona que sepa algo de derecho migratorio sabe que un caso de asilo no es o no te concede mientras está pendiente un estatus. Para que tú puedas ajustar tu estatus en Estados Unidos, saltar de un asilo pendiente, cuando ya se te venció la I-94 porque entraste con una visa
metiste tu asilo, así sea antes de que se te venciera la I-94, en ese momento te quedaste con un asilo por 2-3 años, metiste mientras tanto una I-140, una EB2, y en ese momento te conceden tu visa internacional con tu I-140 y puedes pedir una I-485 cuando venga tu priority date. El problema es que tú tienes que mantenerte en estatus, ¿ok? Una cosa es el reloj de lo que llamamos nosotros los 3 and 10 year bars, ¿ok? Los castigos de los 3 años. Ese es un reloj. Pero hay otro reloj, que es el reloj que tiene que ver con maintaining lawful status, o mantener estatus sin salirte de estatus. Entonces, es absurdo para mí escuchar estas personas en las redes o estos abogados de redes que quieren tapar el sol con un dedo, que sin citar leyes, sin pareciera entender exactamente qué es lo que están diciendo, se atreven a decir que tú puedes saltar sin tener que salir de los Estados Unidos de una I-94 vencida con un asilo pendiente, sin TPS ni nada, y puedes saltar de eso a un ajuste de estatus, a una I-485 sin haber hecho nada, sin haber curado una I-512T, sin haber salido para meter tu petición en otro lugar. De nuevo, o sea, vamos a estar clarísimos con esto. No hay debate entre los abogados de inmigración que saben algo de inmigración, de que tú no puedes ajustar estatus si tú lo único que te mantuvo, ¿verdad?, protegido era un asilo pendiente, ¿ok? Y esto no es un debate. Yo no voy a tener, y creo que nadie razonable tendría un debate acerca de esto, pero sin embargo estamos viendo lamentablemente a personas que están tratando de crear una controversia acerca de algo que simplemente no tiene controversia. Escuché a una persona decir en las redes que tú podías igual meterlo y de repente te lo daban. De repente te lo daban. Ok, ven acá. Tú le estás diciendo a tus clientes que se arriesguen a mandar una I-485 porque de repente se lo dan, porque de repente el oficial se equivoca y le da el estatus. En realidad estamos debatiendo una cosa tan fundamental como si tú tienes un asilo pendiente y se te acabó la I-94, se te venció y entraste con una visa turista, tú no tienes estatus en ese momento mientras que no decidan tu caso de asilo y por ende no puedes saltar directamente a una I-485. Eso no es debatible, eso es lógica, eso es algo que todo el mundo sabe, pero ¿qué pasa? Los mismos abogados que te trataron de convencer que el TPS está aquí para quedarse, los mismos abogados que en el pasado han sido reportados por practicar derecho sin licencia, los mismos abogados que antes de ser abogados licenciados rasparon el examen de vara 2 veces, 3 veces y le decían a todo el mundo que eran abogados y después ahora se quieren hacer los expertos, esos abogados, alguien tiene que decirle algo y tiene que decirle, señores, por favor, dejemos las desfachatez. ¿Ok? Si usted se equivocó como abogado y no le dijo a su cliente que iba a tener que salir del país, algo que es elemental, algo que es básico antes de que le cobres por una EB2, ¿ok? Por favor, por lo menos ten, ¿verdad? La fortaleza moral, un poco la integridad para salir y decir me equivoqué. No te pongas a caerle encima a las personas que te están con muchísima razón, reclamando de manera pública el error que cometiste de no haberles avisado algo que era fundamental. Entonces, vamos a estar claros, o sea, yo tengo aquí un intercambio y lo tengo porque se hizo en mi pared. O sea, es una cosa impresionante. Una abogada viene a mi pared a tener un debate con una cliente que le está diciendo, epa, me engañaste, epa, no me dijiste las cosas como era, epa, me siento estafada. Entonces, esta abogada viene a mi pared, en mis redes, y empieza a hablar un montón de pistoladas. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado con esto, porque, de nuevo, si una cliente, ¿ok?, está diciéndole claramente a esta persona, mira, yo confío en ti, tú nunca me dijiste que yo iba a tener que salir del país.
Tú nunca me dijiste que con un asilo pendiente eso no me mantenía en estatus. Tú nunca me dijiste que iba a tener que meter una I-512T, salir y volver a entrar si querer ajustar desde dentro de los Estados Unidos. En vez de decir, admito que me equivoqué, admito que no debía haber hecho eso, en vez de eso empiezas a atacar a la persona que fue, de alguna manera, la que terminó pagando los platos rotos porque no se le dijera algo. O sea, por favor, si lo vas a hacer, hazlo en tus redes. No vengas a mis redes a reclamar a una persona que está simplemente expresando su opinión y que creo que con toda razón está expresando cómo se siente y de alguna manera por qué ella siente que un abogado tiene la responsabilidad de decirle a esta persona en particular que, hey, antes de que me contrates y me des una plata por esto, entonces, por favor, dime todo lo que necesito saber, todo lo que sea relevante. No me pongas en una situación donde yo estoy tomando decisiones sin saber toda la realidad. Así que esto lamentablemente se ha vuelto una norma relativamente frecuente. Tenemos estos debates absurdos donde los abogados denuncian a sus colegas de que no saben. O sea, por favor, si yo tengo 21 años practicando el derecho, yo tomé el examen de barra yo me gradué en el 2004 de Ohio State en junio, tomé el examen de barra en julio, lo pasé, ya me dieron los resultados en noviembre del 2004 y desde el 2004 yo estoy practicando derecho. ¿Okay? Desde que me gradué de abogado y me licencié, cuando tomé mi examen por primera vez y lo pasé, ¿verdad? Me he hecho también abogado en el estado de Colorado. Estoy ahorita aplicando también para tomar el examen de barra en Florida. Estoy pidiendo admisión en el estado de Indiana. O sea, yo no veo cómo esto se vuelve un debate con una persona que de repente tiene 3 años de graduado o de graduada, ¿verdad? Que quién sabe cuántas veces tuvo que tomar el examen de barra y entonces empieza a creerse la autoridad en derecho migratorio debatiendo cosas que nadie está debatiendo, ni yo ni ningún abogado de migración que sepa lo que está hablando. Así que por favor, no te metas en mis redes a reclamarle a nadie, 1, y 2, por favor, ten un poquito de integridad, ¿sí? Ten un poquito de integridad, que cuando uno tiene rabo de paja es mejor que uno se quede calladito, en vez de hablar como si tú supieras algo cuando claramente no lo sabes. Así que eso es lo que tenemos para hoy. Espero que esto haya sido de utilidad. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao, chao.